Hola amigos, hoy tenemos un nuevo video para el canal. Esta vez nos sumamos al grupo de travesías Lagartija 4x4 y emprendimos viaje hacia la provincia de Mendoza. A medida que íbamos llegando a nuestra base, el paisaje ya nos iba dando un preámbulo de lo que íbamos a dar los siguientes 3 días. Cristian y Pablo habían preparado todo para enfrentar 3 largas pero impresionantes jornadas de travesía. En total, íbamos a ser 12 pilotos que íbamos a salir este primer día en busca de la famosa ruta 153. Esta ruta, que se extiende por más de 100 kilómetros, va desde la 149 de Mendoza hasta la 40 en San Juan. El detalle es que se encuentra cerrada al tránsito y solo es posible acceder en moto, cuatri o algún vehículo 4x4. Así que les dejamos las imágenes de este primer día. Espero que la disfruten tanto como nosotros. ¿Salimos o no salimos? Acá Cris, Palito, organizando todo. ¿Ya estamos listos? Estamos listos para arrancar. Hola, ¿todo bien? Gary, mi querido, tranquilo. Javi, vamos. El resto de las chicas acá, todo bien, todo lindo. Demi, ya salimos, ¿eh? Ya salimos. Arrancamos la mañana bien temprano, un clima ideal para esta época del año, fresco, pero el solcito ya se hacía sentir. 45 kilómetros, un poquito más, nos separaban desde nuestra base hasta el inicio de la ruta 153 aquí en Mendoza, así que nos disponíamos a hacer este trayecto de manera un poco más apurada para poder disfrutar el resto del día en la famosa ruta 153. Sonó muy... Fue muy macho, ¿no? Muy macho. Y porque venga a ser mini. Che, estaba lindo el Maldecayano. Después de unos minutos de andar, sacar unas fotos, frenamos un ratito a auxiliar a Javi, que tenía un temita ahí con el pedal de freno y el freno trasero. Nada complicado, se resolvió y seguimos viaje.
Ya estábamos en la ruta 153. Poco a poco nos metíamos en el cañadón que sigue a lo largo de toda la ruta, uniendo lo que es el territorio de Mendoza con San Juan. En un principio el camino era bastante sencillo, amplio, había una huella bastante marcada, pero poco a poco se iba estrechando, el terreno empezaba a cambiar y más adelante íbamos a ver que empezaban las trepadas, las bajadas y algún que otro obstáculo, no difícil de pasar, pero sí con su técnica necesaria para no golpearnos o caernos. Así que seguimos viaje. Había pasado mediodía, ya habíamos hecho gran parte del recorrido y los paisajes cada vez eran más lindos. Todavía no quedaba lo peor, o lo mejor, depende de donde lo veamos, ¿no? Lo más divertido, la parte trabada, donde necesitamos mucha técnica, así que paramos un ratito, nos refrescamos y ahora sí a meterle con todo a esta última parte para llegar al arroyo final, donde íbamos a poder almorzar y comer algo y proponer la vuelta ya hacia la base.
Después de un breve pero bien necesitado almuerzo, Pablito y Cristian hacían punta nuevamente guiándonos a lo largo de todo el día para emprender la vuelta hacia la base. Una vuelta que fue mucho más divertida que la ida. Nos empezaba a agarrar la tarde y después la noche, pero le metíamos mucho más ritmo y la verdad que fue muy bueno volver por estos cañadones y caminos a una velocidad un poquito más picante que a la ida, ya conociendo un poco lo que era el trayecto. Así que le metemos pata y volvemos hasta el hotel. Después de 295 kilómetros calculados y realizados en el día, llegamos al hotel a descansar y a preparar todo para el segundo día. Así que quédate prendido al canal y esperá las notificaciones del próximo video.